Chicos, os voy a explicar los problemas inversos con fracciones, pero antes os voy a repasar los problemas directos. En los problemas directos, como el que tenemos aquí, este es directo, nos dan una cantidad total y nos piden que calculemos una parte que corresponde a una fracción que nos dan. Por ejemplo, una familia dispone de 13.500 euros y destina 2/5 de su presupuesto a pagar la vivienda. Y ahora nos preguntan que entonces qué parte dedican a pagar la vivienda, pero nos han dado la fracción, nos lo piden ahora en dinero. Entonces lo que se hace es, lo primero que se pone es la fracción, 2/5 de, lo que yo dedico a vivienda es 2/5 del total. El total se pone en medio. Y entonces al utilizar esta fracción como operador me dará una cantidad que es la parte correspondiente a esta fracción. ¿Cómo se calculaba eso? Pues el total se multiplica por el numerador y se divide por el denominador. Entonces es 13.500 por 2 entre 5. Que si lo hacéis sería 27.000 entre 5. 5.400 euros. Entonces es directo porque el total me lo dan y me dan una fracción y me piden la parte que corresponde a esa fracción, que en este caso sería 5.400 euros. 2/5 de 13.500 dan 5.400 euros. Pero la estrategia es pensar que siempre va a ser una fracción de una cantidad total, que no sé cuál es, voy a ponerle mejor T de total. Una cantidad total me va a dar la parte que corresponde a esta fracción. Si aquí ponemos una fracción y aquí ponemos una cantidad total, el resultado es la parte que corresponde a esta fracción. Por esa estrategia o este esquema lo podemos utilizar también para los problemas inversos. En los problemas inversos me van a dar una fracción y una parte. Y yo tengo que calcular el total, que ahora es lo que voy a explicar. Entonces, en lugar de tener la fracción y el total y querer calcular la parte, voy a tener una fracción y una parte y me van a pedir que calcule el total. Sé que es inverso porque la pregunta es que cuánto tenía, cuánto había, siempre en total, el total no te lo dan. Una familia gasta 5.400 euros anuales en vivienda. Esto lo pondremos aquí en los datos. Lo que son los 2/5 del presupuesto total, es decir, que los 5.400 euros no es el total, es los 2/5 del total. Esto es igual a los 2/5 del total. Y la pregunta es, pues, ¿cuál es el presupuesto anual de la familia? ¿Cuál es el presupuesto total de la familia? ¿Cuánto dinero tiene la familia al año? Entonces, lo que tenemos que hacer es pensar que siempre la cantidad que nos dan, si no es el total, no va en medio, va a la derecha. Entonces, los 5.400 euros lo pongo aquí. Aquí tengo que poner el total, que no lo puedo poner porque es lo que me piden. Entonces, pongo una T de total, pone C de cantidad total, pone X porque es una incógnita o lo que queráis. Y aquí tengo que poner, esto sí está claro, la fracción corresponde, no la fracción que me den, que a veces será y a veces no, sino la fracción que corresponda a esta parte. Esta parte era el dinero que se gastaba en vivienda. Entonces, para que el problema cuadre y tenga sentido, aquí tengo que poner la fracción que se gastaba en vivienda. Puede ser que me lo den o puede ser que no. ¿Me dan la fracción que se gastaban en vivienda? Sí, porque me decía que los 5.400 euros se lo gastaban en vivienda, lo que eran los 2/5 del presupuesto anual. Es decir, que los 2/5 es en vivienda. Es lo mismo. Vale, pues entonces lo pongo aquí. ¿Cómo saco ahora esta cantidad total? Pues haciendo la cuenta al revés de como la estábamos haciendo antes. Si antes, cuando teníamos el total, para sacar la parte, lo que hacíamos era multiplicar por el numerador y dividir por el denominador, pues ahora para calcular el total y hacer la cuenta al revés, pues lo que hacemos es multiplicar por el denominador y dividir entre el numerador. Que sale 27.000 entre 2, que sale los 13.500 que teníamos antes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un problema directo y un problema inverso? En el problema directo me dan el total y una fracción. Al tener el total, puedo ir calculando fracciones de ese total y me van dando las partes correspondientes. Si esto es vivienda, pues me da el dinero en vivienda. Si la fracción fuera cuánto se gasta en ocio, pues el dinero que me da es la parte de ocio. Si la fracción fuera lo que se gastan en comida, pues la parte que me da es la parte que se gasta en comida.
Pero si yo tengo una parte y quiero calcular el total, la fracción que tengo que poner es la que sea equivalente a la parte que me están dando. Que en este ejemplo nos ha cuadrado porque me lo han dado bien, pero en el que viene ahora ya veréis que no. O sea que él se ha gastado 3 décimos de su dinero en un cómic. 3 décimos en cómic. Y aún le quedan 21 euros. Le quedan 21 euros. ¿Cuánto tenía? Esa es la primera pregunta. Luego veremos la otra pregunta. ¿Cuánto tenía? La clave está en saber si es directo o si es inverso. Es decir, si el 21 euros lo tenemos que poner en medio o lo tenemos que poner a la derecha. Aquí pondremos siempre la palabra de y aquí una fracción. Los 21 euros no hay que ponerlo en medio, hay que ponerlo a la derecha, porque los 21 euros no es el dinero que ella tenía en total. Es lo que le ha quedado, es una parte, la parte que le ha quedado después de comprarse el cómic. Entonces, como no es el total, esto lo voy a borrar, voy a seguir dejando la palabra de, pero los 21 euros los voy a poner a la derecha, porque es una parte, la parte que le ha sobrado. Me preguntan que cuánto tenía, es decir, que la incógnita es el total, que cuánto tenía en total. Y aquí hay que poner una fracción equivalente a la parte que estoy poniendo en dinero. Si lo que estoy poniendo es lo que le queda, yo tengo que poner aquí la fracción que le queda después de comprarse el cómic, porque tiene que ser equivalente. Uno en cantidad y el otro en fracción. Si esto es dinero que le queda, aquí tengo que poner fracción que le queda. Y ya ahí no me cuadra con lo que me dan en los datos, porque los datos me dan la fracción que se ha gastado en el cómic, no la fracción que le ha quedado. Pero no os preocupéis porque es sencillo de calcular. Imaginaros que vuestro dinero está dividido en 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale, me sobra esto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está bien. Si me gasto 3 décimos en un cómic, 1, 2 y 3, ¿qué fracción me está sobrando? Pues las otras 7 partecitas de las 10, ¿no? O sea que me están sobrando 7 décimos. Lo que me falte, lo que le falta al numerador para llegar al denominador. Si me he gastado 3 décimos, me quedaban 7 décimos. Siempre os podéis ayudar de un dibujo si os hace falta. Y ahora ya, una vez que tengo puesto aquí una cantidad y aquí la fracción correspondiente, ya hago el problema inverso. Que, como sabéis en el directo, es multiplicar por el numerador y dividir por el denominador, pues en el inverso es multiplicar por el, hacerlo al revés, multiplicar por el denominador y dividir entre el numerador. Perdón, he hecho la cuenta mentalmente y la he puesto ya. Es 21 por 10 entre 7, o sea, 210 entre 7, que son 30 euros. Pues 30 euros tenía, obviamente me tiene que dar más de lo que le ha sobrado, porque si le ha sobrado 21 tenía que tener más de 31. A la siguiente pregunta, que era ¿cuánto costó el cómic? Ya podéis hacer dos cosas. Una opción es, una vez que tú tengas el total, ya cualquier pregunta que vaya después, el problema ya va a ser directo, porque al tener el total ya lo puedes poner en medio. Entonces, una de las cosas que podríais hacer, una de las opciones es, si se gastó 3 décimos en el cómic y tenía 30 euros, pues el cómic le costó 3 décimos de 30, porque ya el 30 es el total, yo lo puedo poner en medio y ya puedo calcularlo directamente, que sería 30 por 3 entre 10, que sería 90 entre 10, que sería 9 euros. Pero hay una manera más rápida y más fácil. Si tenía 30 euros y le sobraron 21 después de comprarse el cómic, pues entonces el cómic valía 30 menos 21, 9 euros. Entonces, para que os quede claro, en los problemas inversos la pregunta es siempre el total. Entonces la incógnita siempre es la cantidad que ponemos en medio. La cantidad que me dan entonces la pongo a la derecha y a la izquierda pongo una fracción que sea equivalente a la parte que me están dando. En el primer ejemplo me decían que los 5.400 euros eran de vivienda, lo que eran los 2/5 del total, o sea que era equivalente, lo pongo. Y si lo que me dan no es equivalente, pues busco la fracción que sí sea equivalente. En este caso la fracción que me daban era 3 décimos, pero 3 décimos no era equivalente a los 21 euros, porque 21 euros era lo que le sobraba. Y 3 décimos no es lo que le sobraba, lo que le sobraba entonces era 7. Y el caso más difícil, que es el que viene ahora, es que no haya una fracción, sino que haya más de una fracción. Porque a la hora de varias fracciones del total. Porque a la hora de calcular la fracción que hay que poner aquí es un poco más complejo. Vamos a hacerlo. Voy a ir cogiendo los datos. De un depósito que estaba lleno se han sacado primero 2/3 del total. Esto se saca. Y luego se saca 1/5 del total. 1/5 del total. Esta es la clave, que las dos son del total, por eso es complejo. Ya veréis en el siguiente vídeo que si las dos fracciones no son del total, no es tan difícil.
Pero aquí es un poquito más complejo porque las dos fracciones son del total. Primero saco 2/3 del total, del depósito, y luego saco 1/5 del total, se saca también. Y me quedan 400 litros. ¿Cuál era la capacidad del depósito? Entonces, lo que tenemos que tener claro es que es inverso porque me están preguntando por la capacidad total. Es decir, el depósito no tenía 400 litros. 400 litros es lo que le ha sobrado después de sacarle 2/3 y 1/5. Entonces, los 400 litros, ya sabéis que siempre hay una fracción de una cantidad total, es la parte correspondiente a esta fracción. Los 400 litros no los puedo poner en medio, no los puedo poner aquí, porque no es el total del depósito, es lo que me ha sobrado. Entonces los 400 tienen que ir aquí. La cantidad del medio es la desconocida, es el total, es lo que me están preguntando. Le ponemos una T porque no sabemos cuánto es, lo calcularemos luego. Y aquí viene lo que hace que este problema sea más complejo, y es que aquí hay que poner una fracción que sea equivalente a los 400 litros. Para ello tengo que saber bien qué significan los 400 litros. Los 400 litros es lo que aún queda en el depósito. Esto es lo que queda. Pues tendré que poner aquí la fracción que queda dentro del depósito. Pero es que a mí no me han dado lo que queda, me han dado lo que han ido sacando. Han sacado 2/3 y han sacado 1/5. ¿Cómo sé yo entonces la fracción que queda? Pues calculo primero la fracción que han sacado y luego ya podré ver la que queda. Voy a borrar la pregunta, que si no, no me cabe. Han sacado primero 2/3 del total y luego 1/5 del total. Entonces, en total han sacado 2/3 más 1/5. Que si lo hacéis, ya sabéis que para sumar tienen que tener el mismo denominador. Entre el 3 y el 5 es el 15. Dividimos entre el denominador y multiplicamos por el numerador. 15 entre 3 es 5 y 5 por 2 es 10. 15 entre 5 es 3, 3 por 1 3. 13 quinceavos. Voy a hacer un dibujo para que lo veáis más claro. Si este fuera el depósito, se ha sacado primero 2/3, que es equivalente a 10 quinceavos. Y luego 1/5, que es equivalente a 3 quinceavos. Entonces, en total al final se han sacado de 15 partes 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. De aquí se han sacado 13 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vale, me he colado y he hecho 16 partes en lugar de 15. De las 15, han sacado ya las que están en rojo. Han sacado ya 13. ¿Cuántas quedan? Pues 2. Entonces, los 400 litros, que era la cantidad que quedaba, en fracción, es equivalente a 2 quinceavos. Porque si hemos sacado 13 quinceavos, nos han quedado dentro 2 quinceavos. Y ahora ya, como siempre, podemos hacer ya el problema inverso, multiplicando por el denominador y dividiendo por el numerador. 400 por 15 entre 2, que son 3.000 litros. Y ya está, esto es la diferencia entre un problema directo e inverso, es que en el directo obviamente es más fácil porque teniendo el total y teniendo las fracciones puedes calcular la parte que corresponde a esas fracciones. Y aquí teniendo las partes y teniendo las fracciones puedes calcular el total. La complejidad está en que las partes que te dan y la fracción que tú pongas, la cantidad que te dan es la que tienes que poner aquí, cuando el problema es inverso. Pero la fracción que pongas, hay veces que te la dan y veces que tienes que pensarla tú, porque tienes que ser equivalente a la cantidad que pongas a la izquierda. Si esto es lo que quedaba, la fracción tiene que ser lo que quedaba. Entonces, si no viene en el problema explícitamente, como en este caso, tenéis que calcularla vosotros. Y luego ya, a la hora de hacer el problema inverso, ya es fácil, porque en lugar de multiplicar por el de arriba y dividir entre el de abajo, se hace la cuenta al revés. Y ya está. Lo difícil es poner la fracción correspondiente. Y bueno, hasta aquí la explicación. En el siguiente vídeo os explicaré cómo hacerlo cuando si solamente hay una fracción, como es el caso de los problemas inversos de este ejemplo de aquí y este de aquí. O si las fracciones no fueran, aunque si hay más de una fracción, pero las fracciones no son del total, sino que a partir de la segunda es de lo que queda, entonces se pueden hacer con un dibujo, que eso es lo que voy a explicar en el siguiente vídeo.
Por ahora, esta explicación también me parece fácil, sobre todo para los dos ejemplos anteriores en los que solamente había una fracción, y es asequible y podéis ir practicando con los problemas que os he puesto.